Queridos hermanos y amigos, les agradezco si van a ver la segunda parte de este salmo, ¿va? Vamos a comenzar con la segunda parte, porque se acuerdan que les dije que este salmo es demasiado largo y no se puede desarrollar solo en un solo video, ¿va? Y vamos a seguir viendo otras cosas que David habla en este salmo acerca de ese Dios de justicia y cómo Dios retribuyó. Aquí se está hablando de la retribución de Dios, como les decía, ¿va? Sigue diciendo David en los versículos 11 y 12: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Otra vez David, ahora ya David, vimos en el principio que David era él personalmente que estaba elogiando al Señor en una gran explosión de alabanza y de agradecimiento, ¿va? Ahora David está invitando a los israelitas que canten solo a Jehová, que su adoración verdadera sea hacia Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el único que habita en Sión. La idea de Sión ahí es una referencia a toda la nación de Israel, precisamente Jerusalén, obviamente, ¿va? Pero la idea es que Dios habitaba con Israel. Les dije en el Salmo 8 que, fue la única nación que experimentó el Shekinah, o la gloria de Dios. ¿Qué eso significa Shekinah, la gloria de Dios, va? Dice la Biblia que cuando el Shekinah, la gloria de Dios, se manifestaba en el tabernáculo primero y después en el templo, era porque Dios reflejaba que estaba con ellos, ya sea para juzgarlos o para protegerlos. Cuando los israelitas salieron de Egipto, dice la Biblia que cuando los egipcios los empezaron a perseguir, la gloria de Dios, el Shekinah, se manifestó en medio de una columna de fuego que impedía que los egipcios atraparan a los israelitas mientras estos cruzaban el Mar Rojo, ¿va? Es interesante que David ahora está invitando a los israelitas a que canten a Jehová, que su alabanza sea solo para el Señor, porque es el único que habita verdaderamente en Sión. Es el único que verdaderamente ha manifestado su gloria a la nación de Israel. En ese entonces, ¿va? Hoy la iglesia no tenemos excusa. Hoy más que nunca tenemos que manifestar también y cantar solo al Dios verdadero, a ese Dios verdadero que murió en la cruz por nosotros. Esa persona, esa segunda persona de la Trinidad que se manifestó en carne y vino a morir por nosotros. Ahora nosotros tenemos que alabar a nuestro Señor Jesucristo como pueblo que somos, si hemos nacido de nuevo, ¿va? Tenemos que cantar y publicar entre los pueblos. Tenemos que llevar esa misión evangelística. Aquí es interesante que Israel, como nación, tenía que ser testimonio a todas las naciones. El propósito de Israel como nación misionera era que todas las naciones en ese entonces miraran que en Israel estaba el Dios verdadero. Claro, siempre y cuando ellos tuvieran a Jehová como su Dios y solo alabaran al Dios verdadero. Lamentablemente la nación de Israel, por lo que vemos en toda la historia de lo que nos cuenta la Biblia, la nación de Israel más bien empezó a adorar dioses ajenos, dejó de ser aquel testimonio misionero que tenía que ser, y en vez de publicar las obras que Dios había hecho, Israel más bien, dice la Biblia, se iba tras dioses ajenos. Por eso David aquí está enseñándoles a los israelitas: canten al Señor, porque es el único que habita en Sión, porque es el Dios verdadero, no cambia. Publiquen entre los pueblos sus obras. Esa era la misión de Israel. En Ezequiel vemos que Dios así le decía a los israelitas: te puse para que fueras testimonio a todas las naciones, pero lo que hiciste más bien fue deshonrarme, irte tras tus amantes, le dice el Señor a la nación idólatra. Pero vemos que David aquí está anunciándole a los israelitas, al músico principal también, porque estos eran alabanzas, ¿va?, que en ese momento pues canten al Señor porque Él habita en Sión y porque que publiquen sus obras. Ese es el mayor testimonio que tenía que hacer Israel: publicar las obras que Dios había hecho, esas obras de protección. Aquí no está refiriéndose tanto a la redención y a la creación, ¿va?, porque esas son obras también, pero aquí más que todo también es de las proezas que Dios hizo a favor de ellos, que ese es un testimonio también muy bueno, pero que lamentablemente la nación de Israel perdió después con el tiempo, ¿va? En el tiempo que David los dirigió, claro que no, ellos siempre alabaron y fueron fieles al Señor.
Pero una vez muriendo David y Salomón, pues Salomón, dice la Biblia, que él dejó, por haber tenido tantas mujeres, dejó que su corazón se desviara tras los dioses ajenos de ella, y ahí comenzó toda una idolatría. Israel perdió todo ese testimonio, ¿va? Pero bueno, aquí David en este momento está diciendo: publiquen entre los pueblos sus obras. Y bueno, si lo aplicamos a nosotros hoy, la iglesia no tenemos excusas para no publicar las grandes cosas que ha hecho el Señor Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos que verdaderamente han nacido de nuevo no han testificado de las grandes cosas que el Señor ha hecho por ellos? Eso es lo que se refiere David en este versículo. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Seguimos viendo lo incambiable que es Dios, cómo Dios se mantiene en su mismo lugar. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo que demanda la sangre y no se olvida del clamor de los afligidos. Eso lo vimos cuando los israelitas clamaron y que Dios envió a Moisés. Cuando los israelitas pecaban y Dios les levantó jueces porque había naciones que los oprimían y Dios les enviaba a libertadores, como eran los jueces, ¿va? Y en el tiempo de David, como Dios también los liberó por el clamor que ellos hicieron. Cuando reconocían que le fallaban al Señor, ¿verdad? Esa sangre que esos enemigos derramaban sobre el pueblo de Israel, bueno, Dios no se olvidó de eso. ¿Se acuerdan que en Génesis 9:9 dice: el hombre que derramare sangre, la sangre del hombre demandaré yo, dice Jehová? Bueno, eso es lo que está recordándonos David aquí, porque el que demanda la sangre se acordó de ello. No se olvidó del clamor de los afligidos. Siempre vemos en Dios esa naturaleza permanente. Esa naturaleza donde Dios manifiesta que Él es el mismo, que Él siempre va a estar dispuesto al clamor de los afligidos. Pero cuando verdaderamente clamamos con esa aflicción de arrepentimiento, porque si no clamamos así, si solo es algo fingido, Dios conoce nuestros corazones, a Dios no lo vamos a engañar. Pero cuando es un clamor verdaderamente, ahí sí Dios va a estar dispuesto. Eso se parece mucho a cuando Dios también juzgue a las naciones, ¿va? Por haber perseguido y matado, bueno, asesinado a tantos cristianos, ¿va? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que los santos le decían al Señor: Señor, ¿cuándo vengarás nuestra sangre? Y el Señor les decía: ya lo voy a hacer, porque el Señor en un momento va a traer su juicio también sobre todos aquellos que han perseguido al pueblo de Dios y han derramado esa sangre inocente, que lo único que han hecho es llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Este salmo también, muchos han dicho que este salmo mira hacia el futuro también, hacia los triunfos de Cristo. Cuando Dios Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. A eso, algunos dicen que este salmo mira hacia los triunfos de nuestro Señor Jesucristo también, va. Pero bien, veamos aquí que David está invitando a los israelitas a que canten al Señor. Ahora David vuelve a recordarnos algo muy importante que nosotros tenemos que hacer como pueblo de Dios. Nunca olvidarnos de la misericordia de Dios. Dice: ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de las muertes. Ese es el versículo 13. El versículo 14: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Nuevamente David está diciéndonos que no nos olvidemos de la misericordia de Dios. Es precisamente por eso es que estamos bien nosotros. No es porque nosotros lo merezcamos. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Claro, David en un momento cuando él se sentía oprimido por sus enemigos, el mejor lo que hacía es implorar la misericordia de Dios. Y Dios muchas veces levantó a David de las puertas de la muerte, literalmente. Ese es algo que lo vemos en todas las batallas que él tuvo, como cuando peleó, ¿va? Como Dios, aunque David se sentía en un momento que ya la muerte le caía por parte de sus enemigos, David, en ese momento que padecía esa aflicción, él pudo clamar y pedirle al Señor que tuviera misericordia. Y Dios literalmente lo salvó de esa hora crítica, de esa hora de muerte. Eso es lo que David les está recordando
a los israelitas que alaben al Señor, que no se olviden de la misericordia de Dios, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Aquí nuevamente vemos el lenguaje de ese gozo santo, de esa vida de alabanza agradecida, para que cuente yo todas tus alabanzas, es decir, todas aquellas grandes cosas que has hecho por mí, Señor. David lo que quiere dar a entender es que, Señor, yo quiero seguir viviendo para seguir contando cuántas cosas has hecho por nosotros, alabarte, Señor, en las puertas de la hija de Sión, porque recuerden que para ellos Jerusalén, porque Sión es representado por Jerusalén, Jerusalén y Sión es la misma idea. Entonces la idea aquí es que David siga alabando al Señor, declarando la salvación del Señor a los israelitas y a todo el mundo, y siga gozándose su salvación. Ese tiene que verdaderamente ser el gozo nuestro, la salvación que solo le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan que les he explicado en salmos anteriores que la salvación, ya sea de cualquier índole, solo es del Señor? La salvación eterna, pues, solo Dios la da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo ponemos en cuestiones físicas, solo Dios nos puede salvar del peligro también. Es cierto, Dios usa medios humanos, Dios usa medios de otra forma, como que Dios nos proteja de algún peligro por medio de un barco. Sí, está bien, Dios lo puede usar, pero siempre la salvación viene del Señor, y David en eso es lo que se está gozando. Ese es un gozo santo, miren. Ahí verdaderamente hay un gozo verdadero, no un gozo falso que finge la gente, que dice que está bien y que se sienten bien y al final por dentro están vacíos, están tristes, están sin esperanza, pues. Aquí David nos está hablando de un gozo verdadero que solo hay en la salvación que Dios da. Y cada ser humano cuando experimenta este gozo verdadero, se da cuenta de que esa es la verdadera salvación, de que no hay más. Sigue diciendo David. Ahora ya David ve al problema de las naciones, cómo Dios va a castigar a todas las naciones. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Versículo 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en las obras de sus manos fue enlazado el malo. Otra vez David nos pinta a Dios como destruyendo a las naciones y haciéndolas pagar por lo mismo que ellos planeaban. Se hundieron las naciones en el hoyo que hizo, es decir, la figura es que las naciones ponían trampas para el pueblo de Israel, pero ellos mismos terminaban siendo parte de esa ruina. Miren los egipcios cómo trataron de destruir a los israelitas y terminaron hundiéndose en la misma maldad que ellos deseaban. Que al final dice la Biblia que los egipcios les terminaron regalando ganado, oro y un montón de cosas. Piensen ustedes en lo que pasó en el tiempo de Esther y Amán. Cómo Amán quiso desaparecer a los israelitas, pero fue él el que más bien fue hundido en su misma trampa. Él había hecho un poste de madera para según matar a todos los judíos en postes de madera, así como empalarlos, pues. Y al final quien terminó empalado fue Amán. Es literal, Dios sinceramente hizo que las naciones se hundieran en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron, en esas trampas que han hecho para todos aquellos que conocen a Dios. Es el mismo malo que termina siendo atrapado, porque es que Dios, dice la Biblia, Dios prende a los sabios en su astucia y los hace callar. Así de sencillo. Aunque no dice así, los hace callar, sino que solo dice el versículo, Dios prende a los sabios en su astucia. Es decir, los malos se pueden creer muy sabios en lo que hacen, pero al final ellos mismos van a ser víctimas de esa misma trampa. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, sí. Dios siempre es veraz en todo, dice Pablo, ¿va? Y el hombre mentiroso. El hombre puede poner un montón de trampas mentirosas, pero Dios siempre va a salir veraz en todo esto, porque Dios no cambia. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Nuevamente, las cosas que les van a pasar a muchas naciones que se rebelan contra Dios es debido a la desobediencia de sus leyes morales y por atacar al pueblo, bueno, en este entonces que era la nación de Israel. Ahora que somos nosotros la iglesia, pues
Dios siempre va a hacer lo mismo. Tarde o temprano Dios va a hacer que los enemigos caigan y sean ellos mismos enredados en sus mismas convicciones, en lo que ellos creen que va a hacer que el Dios eterno cambie. No, no van a poder con eso, pues. Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Ahora en estos versículos 17 y 18 que les acabo de leer, David está hablando de otro juicio que Dios va a hacer. Y este sí debería poner a temblar a toda nación, a todo hombre, a cada ser humano, hombre, mujer, niño, joven. Bueno, a cada persona, pues. Cuando dice los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Ese sí debería de ser un motivo por el cual cada persona debería de preocuparse. David aquí está hablando de una retribución futura, una retribución que va a haber después de la muerte. Algunos dirán, no, pero es que se refiere al Seol, al sepulcro. Pensemos por un momento, ¿cómo David se va a referir al Seol, o sea, al cementerio, al sepulcro? David sabía que tanto el bueno como el malo, el impío y el justo iban a morir. No puede referirse literalmente a que, no, los malos serán trasladados al sepulcro, van a morir, no. David, aunque tenía un conocimiento un poco nublado de qué había después de la muerte, David sabía de que en la otra vida hay retribución también. Eso es lo que estaba diciendo David en este versículo. Los malos serán trasladados al Seol, literalmente. Está refiriéndose que los malos van a ser enviados a ese castigo eterno, porque Seol, la idea de Seol es tanto sepulcro como apartarse de Dios eternamente. Esa era la idea que tomaban los hebreos cuando escribían la palabra Seol. Como les digo, no puede David estarse refiriendo a los malos serán trasladados al cementerio. David sabía que tanto el bueno como el malo iban a morir. No tendría necesidad de escribir algo así, sabiendo de que esa era la suerte que nos toca a todos los seres humanos, la muerte, ¿va? David en este versículo está hablando de la muerte eterna, la condenación eterna, pues, el infierno. Aunque el mundo de hoy rechaza y dice que no, que el infierno es un invento de nuestra mente y que solo lo hacen para meternos miedo, no, es real. Dice David, los malos, todos aquellos que se olvidan de Dios serán trasladados allí. Ese va a ser el peor y más horrible de todos los castigos que Dios va a enviar. Yo oigo a gente en la actualidad decir, pero ¿quién ha ido allá para decir que existe el infierno? Bueno, la misma pregunta se puede responder también diciendo, ¿y quién ha ido allá para saber si existe o no? Al menos, por lo menos, tenemos la Biblia que nos dice que sí, existe ese lugar, donde todas aquellas gentes que se olvidan de Dios, es decir, toda aquella gente que se aparta de Dios, que no quieren obedecer sus leyes eternas y sobre todo, que no quieren creer que la vida eterna está en su Hijo Jesucristo, para todos ellos va a haber un juicio. En Hebreos encontramos, que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso decía Salomón, Dios va a traer toda obra a juicio juntamente con todo pensamiento. Todos aquellos que verdaderamente deshonran abiertamente al Señor van a ser llevados a ese lugar. No es un invento de nosotros los cristianos, o no es un invento de algunas personas solo para meter miedo a la gente, no. Es un Dios santo que va a retribuir con ese castigo doloroso a todos aquellos que se rebelaron ferozmente contra su pueblo y contra él y contra su pueblo. Eso es lo que está diciendo David. Bueno, dice aquí el versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Aunque pensemos que Dios a veces, como lo vamos a ver en el estudio del Salmo 10, aunque pensemos que a veces Dios se olvida de nosotros, no, Dios ahí va a estar. El silencio de Dios no significa que Él se ha olvidado. Significa que Dios está trabajando por nosotros los menesterosos. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Es decir, Dios siempre, si verdaderamente confiamos en ese Dios verdadero, Dios siempre va a hacer que nuestra esperanza no decaiga.
siempre nos va a mantener fuertes. Siempre nos va a mantener con nuestra mirada puesta solamente en ese Dios verdadero, en ese Dios en el cual podemos contar todas nuestras maravillas. Y para terminar, David termina con una lección muy importante sobre todo lo que hemos estado hablando. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. En los versículos 19 y 20. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Aquí David nuevamente está diciendo que el Señor se levante y que no permita que el hombre se fortalezca. Bueno, al menos cuando David clamó al Señor, el Señor no permitió que los enemigos se fortalecieran contra él y lo atacaran. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Sí, Dios juzgó a todas esas naciones. Aquí la última parte es la que me gusta más de este salmo. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Creo que es importante que como cristianos oremos para que Dios ponga ese temor en estos gobernantes, en todos aquellos que piensan hacer lo malo, que se acuerden que no son más que solo hombres, que un día van a morir y que van a comparecer ante el tribunal de Dios. Eso es lo que nos está explicando David. Creo que esto debería ser bien importante para todos los gobernantes del mundo, para todos aquellos que se creen superiores, que se creen que sin Dios, que olvidándose de Dios ellos van a lograr grandes cosas, alejados de Dios. Sería bueno que Dios les infundiera ese temor y les hiciera ver que no son más que solo seres humanos míseros que necesitan más bien el perdón y el arrepentimiento de Dios. Eso es lo que David está pidiendo aquí en este último versículo. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino solo hombres. Eso es todo. Eso es todo lo que tienen que ver, que si llegaran a reconocer a estos hombres, o estas mujeres, o quien sea que se aparta de Dios, que no son más que seres humanos que un día van a morir y que después de eso van a compadecer ante el tribunal de Dios. Créanme, eso va a ser más horrible que cualquier cosa, saber de que murieron haciendo lo incorrecto, de que no se arrepintieron de sus pecados y que no reconocieron al Hijo de Dios. Para ellos va a ser algo horrible. Por eso es que David está pidiendo que en este momento Dios ponga temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Y ese es el clamor que nosotros tenemos que hacerle ver al momento de orar y predicar, hacerle ver a la gente que no son sino más que solo hombres. Todas estas personas que está mencionando David en estos versículos son personas que recibieron esa justicia de Dios castigándolos, para que entendieran que no eran más que solo hombres. Pero a pesar de todo, estas naciones nunca reconocieron al Señor. Les voy a contar una historia que leí en un mensaje de la conciencia. Yo siempre hago eso, a veces contar algunas historias. Ese libro del mensaje a la conciencia es muy bonito. Y quiero compararlo con esto que estamos viendo, que decía así: por tener el pelo verde. Comienza la historia así, decía: su vestimenta era su encanto, su estilo de vida su pasión, su peinado su deleite, y el color de su pelo su mayor orgullo. Paula Peterson de Bielefeld, Alemania, era una de las chicas modernas por los cuatro costados. Un día, con su vestimenta, su estilo de vida, su peinado y el color verde pasto, de su cabello, fue al zoológico de la ciudad. Estaba alimentando a los monos. Mientras estaba alimentando a los monos, un camello en una jaula contigua confundió el pelo de Paula con alfalfa, con pasto, y le dio un gran mordisco. El problema es que no solo le arrancó el pelo, sino que le arrancó todo el cuero cabelludo. Algunos, cuando miraron este incidente, dijeron que fue castigo divino, porque ella decidió, en contra de sus padres, seguir la tendencia moderna esa que en ese entonces estaba saliendo, que era de los famosos punk,
que los pobres que se ponían el pelo así todo erizado, ¿va? Y se lo pintaban de rojo, de verde, de azul, de un negro bien feo, ¿va? Oscuro. Y dijeron muchos que eso fue castigo divino debido a eso, porque al hacer eso, ella empezó a rebelarse contra sus padres y llevando un estilo de vida contrario a lo que era la familia cristiana. El color, al haberse pintado el color verde, lo hizo para provocar la rabia de su madre, pero fue lo que produjo también el terrible mordisco que le dio el cabello, que hizo que perdiera todo su cuero cabelludo. Aquí viene una pregunta, aquí viene un argumento. ¿Será que siempre que nos sucede algo adverso es siempre castigo de Dios? O al menos lo es en forma directa, decía. Siempre pensamos en eso, pero recordemos que el vicio en sí mismo, la exageración y la rebeldía misma producen en nosotros un castigo futuro. Se convierten en nuestro castigo, pues. No es que Dios literalmente a veces nos castiga literalmente, sino que a veces el desobedecer las leyes eternas de Dios es lo que produce nuestro castigo. La rebeldía misma se convierte en nuestro futuro castigo de después por seguir en eso mismo. La Sagrada Biblia nos da un ejemplo de esto. Absalón, el hijo del rey David, tenía una cabellera hermosa, dice la Biblia, un pelo hermoso que era su encanto y su vanidad. Un día, mientras huía de sus enemigos, quedó enredado en las ramas de un árbol. Su pelo quedó colgado, atravesado entre las ramas, entre el cielo y la tierra. Y ahí, así como quedó colgado, se le acercó un hombre y le clavó 3 dardos en el corazón. ¿Fue castigo divino eso? Pues de repente sí fue castigo divino, pero no de forma directa de Dios, sino que fue por haber desobedecido las leyes eternas de Dios. Muchas veces cuando vemos aquí lo que vemos, que Dios retribuye y castiga a todos aquellos que se olvidan de Él, es muchas veces por eso, porque deshonramos las leyes eternas de Dios. Decía ahí la historia, amigos, ¿será posible que estemos cosechando alguna semilla que será nuestro castigo futuro? Y si verdaderamente lo pensamos bien, tenemos que analizar eso. Cada día tenemos que evaluarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Verdaderamente esto no se convertirá posiblemente en un castigo futuro de parte de Dios, ¿va? De forma directa o indirecta? Aquí lo que vimos fue que Dios intervino y castigó a todos sus enemigos. Pero muchas veces también el castigo lo recibimos por deshonrar las leyes eternas de Dios. Entonces, si verdaderamente analizamos nuestra vida y estamos a tiempo, arrepintámonos de ese mal que estamos haciendo. Y dice su palabra que Jesucristo, su Hijo, nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. Él nos puede hacer libre de toda esa desventura. Si buscamos a Cristo, ahí sí vamos a encontrar verdaderamente todo lo que tenemos que hacer, lo correcto, y seremos libres de calamidades futuras. Pidámosle a Cristo que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. David lo hizo, y él reconoció que sin ese Dios verdadero no iba a lograr nada. Así nosotros también, como David dice, pongo Jehová temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Así tenemos que vernos nosotros también, que no somos más que solo seres humanos dependientes de un Dios santo y justo que nos puede limpiar si nos arrepentimos, y así vamos a evitar esa justicia divina que nos va a retribuir, sea para bien o para mal, pero ese Dios de justicia nos va a retribuir. Eso ténganlo presente, de forma directa o indirecta, como lo vimos aquí, que fue de forma directa que Dios retribuyó a los enemigos de David. Y muchas veces cuando de forma indirecta recibimos un castigo es por eso mismo, aunque Dios no tenga que poner un dedo en el asunto, pero muchas veces por deshonrar esas leyes es que recibimos ese castigo también. Ese es el Dios de justicia que retribuye siempre. Analicemos nuestra vida como estemos y pidámosle a Jesús que nos limpie de todo pecado, y Él lo va a hacer. Y les agradezco por seguir viendo esta segunda parte. Vamos a ver en el Salmo 10 y hasta el 14 cómo David habla ya de lo malvado que hay en el corazón de cada ser humano, pues. Y cómo David nos instruye a que siempre miremos al Señor.
Les agradezco, compártanlo. Sé que es aburrido decir esto, denle un like, pero la idea es que mucha gente conozca la palabra del Señor. Y bueno, que esta plataforma nos recomiende, ¿va? Que Dios les guarde. Muchas gracias.